Buenas tardes, ¿cómo están, queridos estudiantes? Bien, espero que se encuentren todos muy bien, chicos de cuarto. Eh, ya se les está extrañando, sinceramente. Eh, Nada, yo les agradezco a quienes han estado acompañándonos con las oraciones, porque gracias a Dios todo ha salido bien, ¿no? Y aprovecho también para darle gracias a Dios, porque de eso se trata, ¿no? El curso no solamente de aprender teoría, sino también de ponerlo en práctica, ¿no? En la vida diaria. En este caso, pues poder agradecer a Dios por la vida, porque provee, porque ustedes saben que también siempre hay un factor económico que pone en duda muchas cosas, ¿no? En los tiempos modernos, a veces te dicen que si no tienes dinero no puedes hacer. Pero ¿y dónde está la fe? ¿No? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está Dios, que es nuestro Padre? ¿Un padre tú crees que dejaría a alguien sin comer? ¿No? Y a nosotros nos ha provisto, ¿no? No es que yo tampoco tenga un super sueldo, ¿no? Pero bueno, Dios sabe lo que nos da, ¿no? Y hay que estar agradecidos, creo. Y el Señor lo ve. Bien, yo te invito a que también pongas esto de manifiesto y en tu vida, ¿no? En tu vida. Eh, bueno, y nada, hemos visto un poco la clase pasada, me parece. La antepasada estuvimos viendo lo del Concilio Vaticano II, ¿no? Esta reunión de obispos en donde se tocan temas muy importantes, ¿no? De ley, con respecto al hombre en general, ¿no? No solamente cosas de la iglesia o cosas religiosas, sino cosas que tienen que ver con la vida concreta del hombre, sobre todo en estos tiempos modernos, porque el Concilio Vaticano II, recuerden, se celebró en el siglo pasado, en 1900 y tantos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, y luego en la siguiente clase se han visto ya uno de los documentos, la Lumen Gentium, ¿no? Me parece la Lumen Gentium, ¿no? No sé si el tutor les ha logrado compartir a todos. Bueno, si no, me parece que es una clase que no les ha logrado compartir. No nos hagamos problemas, vamos para adelante. Estamos ante una situación un poco adversa, pero vamos para adelante, no nos hagamos problemas. Yo les voy a evaluar de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Entonces, hoy día vamos a tocar un tema, otro de los documentos importantes, que es la Gaudium et Spes. Y lo vamos a hacer de una manera muy interesante y yo les pido que me sigan en este análisis y me escuchen atentamente, porque de eso se trata la clase, simplemente de escucharme. Eh, Escuchar lo que Dios me inspira también poder decirles y, y estar atentos, ¿no? No sé si hoy en esta clase se pueda interactuar porque también tengo una visita al médico. Bueno, en fin, esto ya lo toco aparte. Bien, empezamos siempre con una oración, que el Señor nos ayude en esta mañana, en este día, en esta tarde, a poder, a poder verle. Todos los días hay que intentar pedirle al Señor que nos conceda verle. Porque los días pasan, ¿no? Pasan, pasan. Y estamos pasando momentos difíciles. ¿Y dónde está Dios? ¿Mm? ¿Lo ves tú a Dios? Bien, vamos a empezar con esta lectura del apóstol Santiago, ¿no? Una lectura, carta del Nuevo Testamento, en donde dice del 1 al 12, dice así. Santiago, se refiere a sí mismo, servidor de Dios y de Cristo Jesús, saluda a las 12 tribus dispersas en medio de las naciones. Bueno, me imagino que él se refiere obviamente a las 12 tribus de Israel, ¿no? Eh, O de repente, sí, definitivamente, ¿no? Él está dirigiendo esta carta a los judíos, a los hijos de Israel. Dice, hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas, ¿no? Es una manera de que él tiende un puente hacia los judíos de la alianza, ¿no? Con Cristo, ¿no? Claro que muchos de ellos, muchos judíos obviamente no querían el cristianismo, no querían a Cristo. Dice acá, está puesta a prueba de la fe, está puesta a prueba de la fe, ¿no? O sea, cuando hay una prueba, dice él, es una prueba de la fe, ¿no? Tu fe es puesta a prueba. Desarrolla la capacidad de soportar. Esto es muy importante, ¿no? Y muy, muy importante, chicos, porque dicen los psicólogos que las personas que tienen poca tolerancia a soportar son muy débiles cuando les tocan momentos emocionales, ¿no? Y te va a pasar en tu vida. O sea, te lo garantizo, yo te lo garantizo.
Ahora tal vez no, porque eres muchacho, o tal vez a algunos sí le está tocando vivir situaciones más duras, ¿no? Pero llegará momentos en los que tendrás que afrontar la vida dura y fría como es. ¿Y cómo nos va a agarrar? ¿No? Como unas gelatinas o duros, ¿no? Y esa dureza la tenemos que la adquirimos en Cristo. Dice, estas pruebas dicen, la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta. Si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Interesante. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se la dará. Tú sabes que algo te falta, entonces si algo, eso que te falta, ¿por qué no se lo pides a Dios, no? De repente eres muy violento, de repente eres muy sentimental, de repente, eh, no lo sé, mientes constantemente, de repente eres muy vanidosa o muy vanidoso, te gusta, solamente te fijas en las apariencias, sabes que te falta algo, ¿por qué no se lo pides a Dios? Sabes que te falta algo, pídeselo, ¿no? Porque si no pides no se te va a dar, o sea, bien, dice, pero hay que pedir con fe, sin vacilar. ¿Cómo pides tú? ¿Tú pides con fe o simplemente por cumplir? Interesante, ¿eh? Porque el que vacila se parece a las olas del mar que están al viento de la merced, dice el apóstol Santiago. Esa gente no puede esperar nada del Señor. Son personas divididas y toda su existencia será inestable. Fuerte lo que dice, sobre toda su existencia será inestable, ¿no? Inestabilidad, eh, poner a prueba, soportar, ojo, todas palabras que están relacionadas a un tipo de educación en la fe, de educación, de hombre nuevo, hombre duro, ¿no? No tienes que ser una roca inamovible o que todo te vale o que no eres, digamos, nada te conmueve. No, no es eso, ¿no? Incluso Cristo se conmueve muchas veces. Pero frente a ciertas situaciones, algunas personas se desesperan totalmente. ¿Tú has visto eso en tu familia de repente? La desesperanza, ¿no? La desesperanza es una cosa terrible, es obra del demonio muchas veces, la desesperación. ¿Por qué desesperarnos? Dirá Santiago, si Cristo ha vencido la muerte. Pongámonos a pensar en eso. Dice, hermano de condición humilde, debe alegrarse cuando su situación mejora y el rico cuando se ve rebajado, porque pasará como flor del campo. Acá ya toca un poco el tema de las personas. Siempre este tema es recurrente en la escritura, ¿no? Las personas que tienen bienes y las que no tienen. En realidad, y relaciona a la persona que no tiene, la persona pobre, como algo positivo, ¿no? En el sentido de que no tienes que por qué abajarte, sentirte mal, sino más bien ahí darle gracias a Dios incluso. Y si mejora tu situación, pues mejor. Y el rico dice, se levanta como el sol y empieza el calor. Seca la hierba, se marchita la flor y pierde toda su gracia. Es una manera de decir que estamos de paso en este mundo. Conozco personas que ya no están con nosotros, ¿no? Que las conocí un momento hace poco y ahora ya no están. Y puedo ser yo mañana, puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? Incluso chicos familiares de ustedes, ¿no? De muchos chicos de lasallanos, ¿no? Sabemos, nos hemos enterado. Así pues, el rico se verá caer de sus proyectos. La riqueza también que uno tiene a veces es una riqueza de tipo espiritual, ¿no? Es decir, no, una riqueza de tipo, no de bienes, sino de... mm, uno puede, como se dice, acumular lo que sea, ¿no? No solamente bienes, puedes tú tener algo que valoras mucho, 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 que no, incluso ni siquiera, que son cosas pasajeras, ¿no? Como de repente tu presencia o de repente tus notas, quieres ser el mejor y tú te apoyas en eso, ¿no? E incluso puedes hacer creer que eres rico en muchas cosas y no. Y sus proyectos caen con una pandemia. Todos hemos visto caer muchas cosas, ¿no? Ricos, pobres. La pandemia no distingue entre quien tiene más plata o no. Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, ¿no? Si se muere alguien, ¿cómo estás? ¿Cómo te agarran? Es verdad, sufrirás, pero tu esperanza es lo que nosotros anunciamos, ¿no?
Bien, porque después de probado recibirás la corona de la vida que el Señor prometió a los que le aman. Esa es una cosa muy importante porque recién ahí uno puede ver el actuar de Dios. No es simplemente querer soportar por soportar, no, uno verá realmente cómo Dios le ama, lo sentirá, lo percibirá, lo podrá experimentar. Yo le deseo eso a todos y bueno, por algo lo dice. Entonces ahora vamos a entrar de lleno ya en este tema y lo daremos de forma rápida para no retrasarnos, porque claro, me tomo también mi tiempo con esto, entonces vamos a ver. Hemos visto el Concilio Vaticano II se celebró en 1962 hasta 1965. Esta es la diapositiva que vimos la vez pasada, ¿no? Rápidamente, bueno, lo convocó Juan XXIII y lo terminó Pablo VI, porque Juan XXIII murió en el intervalo de esta celebración. Y luego les dije que copiaran todos los documentos que se salieron de allí, ¿no? Porque al final este es un poco el producto de esta reunión, ¿no? Las constituciones, los decretos. Y bueno, la vez pasada se supone que todos tocaron la Lumen Gentium, y ahora vamos a ver la Gaudium et Spes, esta que está aquí, ¿no? La Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la iglesia en el mundo actual. Entonces sí toca temas muy interesantes y vamos a hacer un análisis muy particular, pero que yo les recomiendo mucho para toda aquella obra de estudio. No, no todos los libros son hay diferentes tipos de lectura. Lectura de una novela, de un cuento, de una noticia, de un documento, de un manual. Son diferentes tipos de lectura, ¿no? Y algunos van a exigir que tú revises el índice. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque claro, si queremos saber qué cosa es este documento, lo mejor es saber qué es lo que tiene a través del índice. El tema de historia, las cosas paralelas que se han dado alrededor de este documento, no las vamos a tocar, vamos a ir directo, de lleno, a lo que dice este documento, que puedes tú leerlo y descargarlo gratuitamente en internet, lo encuentras y puedes leer cualquiera de los puntos, ¿ya? Entonces, Gaudium et Spes, sobre la iglesia en el mundo actual. El gozo y la esperanza, dice, el gozo y la esperanza en el mundo actual, o sea, 1965, ¿hace cuánto ha sido? 80 años, ponle, no hace mucho, ¿no? No hace mucho. Entonces hay temas que todavía son consultables. Vamos a ver. El índice, ¿qué es lo que tiene? Vamos a hacer un análisis rápido de este índice, de este contenido, ¿no? El proemio es como la introducción, las palabras introductorias, ¿no? El prefacio que le conocen, ¿no? Bueno, dice, unión íntima de la Iglesia con la familia humana universal. ¿Ya? Destinatarios, ¿a quién está dirigida la palabra conciliar del concilio? ¿No? ¿A quiénes? Al servicio del hombre. Es decir, que todo este tema, al igual que todos los temas del concilio, están dirigidos al hombre, no a los católicos, no a los musulmanes, no a los cristianos evangélicos, no a las personas ateas, al hombre, o sea, a todo el mundo está dirigido, por eso este documento es consultable por todos. Luego dice, exposición preliminar, situación del hombre. O sea, ¿qué significa esto, chicos? Exposición preliminar de la situación del hombre en el mundo. O sea, primero, antes de tocar o de aportar lo que el concilio quiere, va a ser un análisis de cómo está el mundo hoy, ¿no? Ahora, ese no es un análisis así vago, simple. Es un análisis duro, porque en la iglesia y los padres conciliares son personas muy estudiosas, muy académicas. ¿Ya? Y que la verdad que son personas que saben mucho, ¿no? Han estudiado mucho. Bueno, entonces acá están los temas, ¿no? Estos son los, digamos, los subtítulos que tú encontrarás si revisas el documento y dice esperanzas y temores, cambios profundos, cambios en el orden social. Cambio en el orden social, este debe ser un tema muy interesante, ¿no? ¿Qué significa? Que de repente el orden social, o sea, cómo han estado divididos los estratos sociales antes del concilio, luego del concilio, o digamos de que antes de la Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, para luego, con la economía de mercado que ha cambiado también en estos tiempos, es diferente. Entonces te da un análisis para que tú, si no lo sabes, lo puedas conocer, ¿no? Entonces tienes ya puedes ampliar tu bagaje. Bueno, cambios psicológicos, morales y religiosos. Esto también debe ser súper interesante, ¿no? Cómo el hombre ha cambiado también su manera de entender las cosas, su moral, incluso los aspectos religiosos, ¿no? Los desequilibrios del mundo moderno, mira, qué interesante. Yo sé que muchos de ustedes también tienen, como muchos jóvenes, siempre algunos tienden a tener una curiosidad por los aspectos psicológicos de la sociedad, de uno mismo, ¿no? Entonces, acá, ¿por qué no? Puedes encontrar
algunos temas interesantes, porque la psicología y la sociología fueron temas que se desarrollaron muchísimo en el siglo pasado, ¿ya? Aspiraciones más universales de la humanidad, las interrogantes más profundas del hombre. No sé si como ustedes vimos el tema de las interrogantes últimas, más profundas de la existencia del hombre, el sentido de la vida, ¿no? La muerte, el porqué de la vida, el porqué del sufrimiento, ¿no? Son interrogantes que el hombre está ahí. ¿Y por qué no lo lees? Y de repente te da una visión muy bonita, ¿no? Entonces, hoy en día más que nunca también se pone este interrogante de cara a que la gente, personas que están bien de salud, experimentan un accidente, la muerte, se enferman de coronavirus, ¿no? Bien, entonces, eh, a ver, ahí está. Y luego de hacer esta exposición preliminar, viene la primera parte. Dice, la iglesia y la vocación del hombre. La iglesia y la vocación del hombre, ¿no? Ese es el título general. Hay que responder a las mociones del espíritu. ¿Qué querrá decir? Y se divide en 4 capítulos. Esta primera parte se divide en 4 capítulos, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2 y luego veremos el capítulo 3, 4. Y en el primero dice la dignidad de la persona humana. Entonces, acá ya entramos de lleno a un tema antropológico, ¿no? La persona humana, ¿cuál es la dignidad? Entonces te da una explicación, fundamento, de en dónde reside la importancia de la dignidad del hombre, ¿no? Porque algunos filósofos dirán que el hombre es como un animal más, solamente un animal racional, pero que no tiene otro aporte. Entonces acá los padres conciliares dicen el hombre, imagen de Dios, y te justifican. Luego hablan del pecado, ¿no? Luego hablan de la constitución del hombre. Me imagino que la parte del cuerpo, la inteligencia, bueno, acá está por ejemplo la inteligencia, temas como la verdad, la sabiduría, la dignidad de la conciencia moral, ¿no? El hombre es un ser moral, no como los animales, ¿no? Entonces también te explica eso, la grandeza de la libertad, o sea, los temas más profundos e interesantes que muchas veces simplemente se manejan opiniones en el mundo actual incluso, ¿no? En el mundo moderno del periodismo, de las opiniones, de la información, se maneja tanta opinión que uno ya no sabe ni siquiera en dónde apoyarse. Todas las opiniones son válidas, parecieran. Pero no, hay temas que son, que no pueden ser, digamos, tan debatidos porque si no cambias completamente las perspectivas, como la verdad, el tema de la libertad. Bueno, y acá, por ejemplo, toca el misterio de la muerte, miren, el misterio de la muerte, qué interesante. Todos temas relacionados a la vida del hombre. El ateísmo sistemático, miren qué interesante, formas y raíces de ateísmo. Es decir, ¿de dónde parte el ateísmo? ¿Por qué la persona es atea? ¿Y qué es el ateísmo en sí? Actitud de la iglesia ante el ateísmo. ¿Cuál es la actitud que propone la iglesia o que la iglesia tiene frente al ateísmo? Cristo, el hombre nuevo. Qué interesante, ¿no? Cristo como hombre nuevo. O sea, ya hace una descripción de lo que es el hombre y luego aparece Cristo, el hombre nuevo. Una propuesta distinta, una propuesta nueva, una propuesta que Dios ha querido para el hombre desde siempre y que la pone delante de nosotros con la vida de Cristo. Capítulo 2. La comunidad humana. Ya pasa de la persona al grupo de personas, la comunidad humana, al tema social. Bueno, propósito del concilio, índole comunitaria de la vocación humana según el plan de Dios, interdependencia entre la persona y la sociedad. Ya acá seguramente habla del hombre como sociedad. El hombre no es una isla, el hombre no vive apartado solo, el hombre siempre está en relación a otro. Entonces eso es súper importante, ¿no? Yo ahora estoy relacionándome con ustedes a través de este video, pero si yo estuviera solo, ¿qué haría? El hombre solo dice que se pierde, se muere. La promoción del bien común, un tema importantísimo, el bien común, chicos, porque esto tiene que ver mucho con el gobierno, con las leyes de Estado, ¿ya? El respeto a la persona humana. Las leyes tienen que ser en función a lo que acabamos de decir. Toda ley que no respete estas cosas fundamentales es una ley que no mira, o que es una ley ciega, no mira al hombre, ¿no? El respeto, el amor a los adversarios, la igualdad esencial entre los hombres y la justicia social. ¿Hay justicia en el Perú? ¿Ustedes qué piensan? ¿La justicia sirve al hombre o la justicia sirve a los poderosos? La igualdad esencial entre los hombres, ¿no? Hay que superar la ética individualista. A lo largo de la historia se han planteado diferentes tipos de ética, ¿no? Moral, ¿dónde se funda la moral? ¿No? La propuesta del concilio, de la iglesia, es siempre fundar la moral en la persona, en la dignidad de la persona humana que ha hablado acá, ¿verdad?
Entonces tiene un planteamiento distinto, un planteamiento diverso. Otros, por ejemplo, pondrán la moral en las costumbres. ¿Qué es eso, profesor? Que, por ejemplo, si practicas mucho una cosa, se hace normal, es un comportamiento normal, es válido, porque es un comportamiento normal. Ponle, eh, no sé, ponle personas que se casan entre familias, ¿no? Hubo un tiempo en que había personas de mucho dinero en que se casaban solamente, o sea, se relacionaban, incluso contraían matrimonio y tenían hijos solamente entre familiares, porque eso hacía que las riquezas se quedaran en la familia y no intervinieran. Y digamos que ese comportamiento se practica y piensan que no es malo, no tiene ningún aspecto negativo ni inmoral. Entonces se construye sobre eso una moral propia, ¿me entienden? Y muchos otros aspectos. Entonces, un ejemplo nada más. Bueno, hay que superar la ética individualista, responsabilidad y participación, el verbo encarnado y la solidaridad humana. Como se dan cuenta, en cada de estos temas, al final, siempre hay el último aporte, el aporte que hace la iglesia, la novedad, ¿no? La novedad que hoy en día, bueno, los gobiernos no lo toman muy en cuenta. Bien, en el capítulo 3 veremos, a ver, esto no me deja ver, la actividad humana en el mundo, ya. Después de ver la sociedad, veremos cómo el hombre está actuando en el mundo. O sea, el hombre actúa y lo que hace queda grabado en el mundo. Planteamiento del problema, el valor de la actividad humana, ordenación de la actividad humana, la justa autonomía de la realidad terrena, deformación de la actividad humana por el pecado. Ok, eso es importante, porque el hombre, cuando hace algo, deja su marca en el mundo. Tú haces algo, no lo puedes borrar, no lo puedes borrar, queda. Bueno, magnifica eso en la sociedad industrial, y cómo ha hecho daño a la naturaleza, a los animales, ¿no? Al ecosistema. Entonces, eso finalmente pasa a la factura. Entonces, ¿cuál es realmente el propósito del hombre para con la naturaleza? ¿No? Y acá dice la deformación de la actividad humana por el pecado. ¿Por qué el hombre muchas veces no ha respetado ni siquiera a su prójimo, ¿no? Un alcalde, unos mafiosos, unas personas que trabajan de repente, estas mafias de protección civil hacen daño, ¿no? O las personas que explotan la naturaleza, el abuso de los recursos humanos, ¿no? O las coimas, la corrupción, no respetan. ¿Y eso de dónde viene? ¿De dónde viene? Del pecado, ¿no? Y eso acarrea muchas cosas. El pecado que está inmerso en el hombre. Lamentablemente el Perú está metido en mucha corrupción, se pueden ver. ¿Y eso, cuál es la respuesta? Bueno, acá hay una respuesta, ¿no? La deformación de la actividad humana. Todo se deforma. ¿Y quiénes pagan los platos rotos? Muchas veces los más alejados, ¿no? Bien, perfección de la actividad humana en el misterio pascual. Nuevamente, la última propuesta. ¿Cómo perfeccionamos esto? El misterio pascual, la cruz de Cristo, borra el pecado, ayuda a la persona que está sumida en el pecado, la rescata. Es interesantísima esta parte. Tierra nueva y cielo nuevo. ¿De acuerdo? Es decir, que frente al infierno que podemos estar viviendo ya en la tierra, de la trata de personas, la esclavitud, que hay muchos países en los que se da la prostitución, la explotación de niños y la pedofilia, la pornografía, o sea, cosas serias y duras y feas, ¿no? Las drogas, el consumo de drogas, etcétera. ¿Cómo, cómo puede el anuncio, el misterio pascual, qué es el misterio pascual? La muerte, pasión y resurrección de Cristo. Esto es la solución. Es como la pastilla que cura al enfermo. ¿Entienden? Es muy interesante. Bueno, capítulo 4, misión de la iglesia en el mundo contemporáneo. Y ahí viene, ¿no? O sea, ya hizo ya un diagnóstico de cómo están las cosas, ahora la función de la iglesia, la misión, relación mutua entre la iglesia y el mundo. O sea, frente a toda esta realidad, ¿cuál es la posición de la iglesia? Ayuda a la iglesia, ayuda que la iglesia procure, que la iglesia procura prestar a cada hombre. Ayuda que la iglesia procura, ¿no? Ayuda que la iglesia procura dar a la sociedad, ¿no? Ayuda que la iglesia a través de sus hijos procura prestar al dinamismo humano. Ayuda que la iglesia recibe del mundo moderno. Cristo, alfa y omega. Bueno, un tema muy interesante que también prácticamente plantea cuál es la posición de la iglesia frente a todo y simplemente su vocación al ayudar, a ayudar. No tiene otra vocación. O sea, la iglesia que no ayuda no es iglesia, así de simple. ¿Ya? Entonces, segunda parte. Este libro, no es un libro, este documento pastoral, está dividido en dos partes.
¿Ya? Y acabamos de ver la primera parte, dividida también en capítulos, en subtítulos. Y ahora vamos a ver la segunda parte que dice algunos problemas más urgentes. Así lo han subtitulado. ¿Ya? Capítulo 1, dignidad del matrimonio y la familia. O sea, ya vamos un poco a lo específico. ¿De acuerdo? Si alguno de ustedes desea ver también estos temas en específico, ¿no? Porque siempre se hablará del matrimonio, la familia, cosas muy a veces, cosas reales, concretas, y a veces uno no... ¿De dónde te cuelgas para saber? Bueno, acá tienes una base, ¿no? El matrimonio y la familia en el mundo actual. También hace un diagnóstico. El carácter sagrado del matrimonio y la familia. ¿Por qué el matrimonio y la familia es sagrado? ¿Por qué? Dentro de la iglesia. ¿Cómo lo ve la iglesia? ¿Por qué? ¿Cómo? No es simplemente que una cosa que tú lo dices y por eso es así, no. O sea, ahí te va a dar algunas pautas muy interesantes, ¿no? Porque también es una forma de vivir en sociedad, ¿no? El matrimonio. Definitivamente, así Dios lo ha querido. Bien, a ver, del amor conyugal, o sea, todo esto ya tiene que ver con la dignidad del matrimonio y la familia. Esto es importante, yo creo que ustedes que lo ven, la fecundidad del matrimonio. La fecundidad del matrimonio, es decir, cómo están abiertos a tener hijos, a la vida, ¿no? Cómo lo ve la iglesia, ¿no? Porque el hombre tiene un millón de respuestas para esto, ¿no? O sea, cada hijo, la planificación familiar, entre comillas, como le dicen, ¿no? O sea, ¿en qué se basa? En los criterios del hombre, ya hemos visto que el hombre tiene muchos defectos, que el hombre está dañado por el pecado. Tampoco se trata de que la iglesia te dice que tienes que tener un montón de hijos. No se trata de eso. Por eso es importante saber, buscar, entender. Y no solamente este documento, hay muchos otros. El amor conyugal, el amor de la pareja, debe compaginarse con el respeto a la vida humana. Claro, una cosa va de la mano de la otra. El amor de la pareja tiene una dinámica propia. ¿Cómo se relacionan el respeto a la vida humana? El progreso del matrimonio y la familia, obra de todos. Esto dice acá una cosa muy bonita que me gusta, que es que no puedes vivir aislado. Tienes tu pareja, tu familia, y ya, ¿no? Sino que la familia debe promoverse, debe cultivarse, debe ayudarse, ¿no? En la sociedad. ¿Cuántas, digamos, instituciones ayudan a la familia, ¿no? ¿No? De esa forma, en la forma en la que promueven el amor, no solamente la justicia como los ministerios que a veces lo que están ahí es atentos a cualquier acto de violencia intrafamiliar. Y es verdad que la hay y que hay que atenderlos, seguramente, seguramente, pero también vamos a la raíz del problema, a la raíz del problema. Bien, capítulo 2, el sano fomento del progreso cultural. Sección 1, la situación cultural en el mundo actual. Interesante, ¿no? Ahí estamos metidos nosotros, ¿eh? Nuevos estilos de vida. El hombre, autor de la cultura. El tema cultural es muy importante, ¿ya? Es muy importante, tenemos que leerlo. Dificultades y tareas actuales en este campo. Sección 2, algunos principios para la sana promoción de la cultura. La fe y la cultura. Hay culturas que son totalmente ajenas y contrapuestas a la fe, ¿ya? Culturas que están en contra de la iglesia y movimientos culturales opuestos totalmente a lo que acabamos de hablar y viven por ello, viven justamente para contradecir y una nueva cultura, una nueva forma de entender al hombre. Múltiples conexiones entre la buena vida de Cristo y la cultura. Pero hay una cultura de amor, una cultura de promoción del hombre que también, digamos, nace o surge justamente de este entendimiento del hombre en Cristo, ¿no? Sección 3, algunas de las obligaciones más urgentes que los cristianos respecto a la cultura. Urgente, significa que ya, ahorita tenemos que verlo. El reconocimiento y ejercicio efectivo del derecho de la persona a la cultura. ¿Ok? O sea, no podemos privar a nadie de ser una persona de la cultura, ¿no? ¿no? O sea, por encima de cualquier cosa, no se puede privar a nadie de esta sociedad, de la cultura. La educación, ¿no? Que viene a través, la cultura viene a través de la educación, para la cultura íntegra, total del hombre. Acuerdo entre la cultura humana y la educación cristiana, ¿no? Bien. Capítulo 3, bien, ya vamos en la última parte, no se desesperen. La vida económico-social, importantísimo también algunos aspectos de la vida económico-social, fundamental, chicos. El desarrollo económico, cómo estamos viviendo ahora nosotros, ¿no? El tema de los bonos. ¿Qué hay detrás de todo esto, no? El desarrollo de la vacuna, cómo el gobierno aplica, digamos, hace uso, ¿no? De las riquezas del Estado, ¿no?
Mm. Bueno, la ley fundamental del desarrollo, el servicio del hombre. Simple. Servir al hombre. Dice Cristo, yo he venido a servir, no a ser servido. ¿Los gobernantes hacen eso? Bueno, el desarrollo económico bajo el control humano. Han de eliminarse enormes desigualdades económico-sociales. Hay personas que ganan millones de dólares al día y hay personas que viven con 300 soles, 400 soles al mes. ¿Cómo puede hoy en día, en esta sociedad, haber tales desigualdades económicas? Es increíble, ¿no, chicos? ¿Y por qué? ¿Cómo hemos llegado a esto, no? Bueno, algunos principios reguladores del conjunto de la vida económica. O sea, yo quiero que ustedes también se den cuenta que la iglesia no es ajena a estos temas. No es que simplemente vamos a predicar. No, o sea, hay recomendaciones concretísimas sobre cómo hacer uso de estos bienes. Desde siempre, la vida, no desde ahora. Es desde siempre. Pero claro, eh, ya compete al hombre, habrá personas que están, digamos, abocadas a desarrollar esta tarea y algunas la hacen bien, otras la hacen mal, lamentablemente. Bien, trabajo, condiciones de trabajo, ¿no? Participación en la empresa, conflictos laborales, los bienes de la tierra están destinados a todos los hombres, inversiones y políticas monetarias, acceso a la propiedad, dominios de bienes, problemas de latifundios. Miren, temas de economía, la actividad económico-social, el reino de Cristo, ¿no? Bien, y creo que ya como último tema de la segunda parte, el capítulo 4, como pueden ver, son 4 capítulos en cada sección. Dice, la vida, comunidad política. Y luego hablamos de la política. La vida pública en nuestros días. Naturaleza y fin de la comunidad política. Colaboración de todos en la vida pública. La comunidad política y la iglesia. Como cristianos, ¿cómo interferimos, cómo intervenimos en que las cosas puedan cambiar? Ciertamente hoy en día es muy difícil, la clase política del Perú está muy dañada, eh, no hay como hay una suerte de desesperanza, pero bueno, nosotros desde nuestra posición también podemos hacer algo, ¿no? Y acá justamente se toca este tema. Primero, la naturaleza y el fin dice de la comunidad política, o sea, ¿cuál es el fin de la política? ¿No? Yo creo que el fin de la política es ayudar a las personas, ¿no? Ayudar. Y esa es la luz que un poco da la iglesia sobre esto. Bueno, capítulo 5, perdón, 5, hay 5 capítulos. Incluso creo que dice, el fomento de la paz y la promoción de la comunidad de los pueblos. Obligación de evitar las guerras, miren esto. Hay que frenar la crueldad de las guerras, ¿no? O sea, ya de lleno o sea, acá no hay guerras, la guerra total. Miren, ¿qué dirán en este punto, no? La carrera del armamento. Hay naciones que destinan una fuerte suma de dinero a simplemente armarse, a armas. Incluso muchos dicen que este virus puede ser, hay una teoría, ¿no? Que es un arma biológica. Prohibición absoluta de la guerra, ¿no? Entonces hay muchas formas de hacer guerra. La acción internacional para evitar la guerra, ¿no? Organismos internacionales como la ONU, las Naciones Unidas, ¿no? La OEA, que se supone, en teoría, deberían también velar por esto, para que esto se mantenga, ¿no? La paz. La paz. Bien, segunda sección, edificar una comunidad internacional. O sea, ya acabamos la sociedad ya, pero en su máximo conjunto, porque somos un mundo globalizado. Estamos interconectados todos, ¿no? Hoy más que nunca, chicos, hoy más que nunca. Y el futuro, ¿no? Lo pondrá de manifiesto más este punto, ¿no? Se podrá ver más. Causas y remedios de la discordia, la comunidad de las naciones e instituciones internacionales, ¿no? La cooperación internacional en el orden económico. La economía tiene que ver mucho con el distanciamiento, con las guerras, ¿no? Porque al final todo, por alguna manera se hace todo por dinero. Dirá el Señor, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Qué difícil es que un hombre rico dice entre para el reino de los cielos. Bueno, cooperación internacional en lo tocante al crecimiento demográfico. ECO. Acá hay un tema importante. Crecimiento demográfico. Muchos se han apoyado en esto para sustentar el tema de las guerras. Tengan cuidado. Misión de los cristianos en la cooperación internacional. O sea, que no estamos ajenos. Tenemos una participación y por eso hay que prepararnos, ¿no? Presencia eficaz de la iglesia en la comunidad internacional, participación de cristianos en instituciones internacionales. O sea, todos nosotros, como llamados a ser discípulos de Cristo, desde nuestra posición, desde nuestras carreras, tú estudias medicina, la pones al servicio, siempre en relación a los principios cristianos de la vida, siempre será lo mejor, contribuye a la sociedad, hace una sociedad mejor. ¿Que eres economista? ¿Cómo aplicas la economía?
para el bien de las personas o para el bien de tu institución, para los bancos que se enriquecen sobremanera con los créditos, intereses, etcétera, ¿no? Bien, temas muy interesantes, muy importantes, y como conclusión también dice, tarea de cada fiel, ¿no? Es decir, que cada uno desde nuestra posición podemos hacer algo, podemos contribuir aportando un granito de arena como un efecto, digamos, multiplicador, que ahora le llaman, ¿no? En educación, efecto multiplicador. Yo contribuyo, yo digo, yo hablo, yo hago, ¿no? Y esto contagia a los demás, contagia a los demás. El diálogo, pero siempre con fundamento, por eso hay que leer, hay que estudiar. El diálogo entre todos los hombres, la edificación del mundo y la orientación de este a Dios. Perfecto. Fin de la clase, chicos. Ha sido un poco también un ejercicio de analizar el índice. Muchos de nosotros, muchos de ustedes les tocará en algún momento revisar libros. Revisen los índices. No es fácil, no es fácil. Pero ahorita, por ejemplo, ya tenemos ya una idea, ¿no? De lo que tiene este documento, ¿no? Un documento bonito, ¿no? E interesante. Bien, te dejo la actividad. Responde, ¿en qué formas puedes relacionar la carta del apóstol Santiago, la carta que vimos al principio, ¿no? Sobre el gozo, sobre el soportar las cosas, con este documento? ¿Cómo se relaciona? ¿No? Obviamente hay una separación de casi 2000 años entre lo que escribió Santiago y ¿no? La redacción de este documento. Y la Gaudium et Spes realiza un breve comentario, un análisis. Y luego, si tuvieras que elegir uno de estos temas, o sea, cada punto que hemos visto en el índice, ¿cuál sería? ¿Qué tema te gustaría más y por qué? Ahora, haz un análisis, un comentario oportuno, que a ti te interese, por qué, ¿de acuerdo? No, y escríbelo bonito, porque es una tarea simple, ¿ya? Yo me quedo, no sé si podré acompañarlos hoy día, como ya les comenté, pero sí les pido que cualquier otra duda que tengan me la escriban y ya luego lo vamos comentando, ¿de acuerdo? Les mando un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga. Chao, muchachos.